allá de este comentario, vamos a presentar ahora sí formalmente, ya lo saludábamos recién a Rubén Cerrulla, a Juan Pablo de María Aguilar, pero ahora sí viene la presentación formal respecto de todo lo que se viene. Tenemos mucho para hablar con ellos, largo y tendido. Juan Pablo, gracias por visitarnos. Rubén, gracias por venir. ¿Cómo andamos? Bien, gracias a vos por la invitación, Roberto. No, por favor, al contrario. Siempre viene bien la pata, la beta del análisis, sobre todo en tiempos tan libertarios, ¿no? En donde se ve tanto... hablaba recién con un amigo, con el amigo César López, estábamos whatsappeando y él me decía, se está perdiendo una especie de batalla cultural respecto de, por ahí, las cosas que ya se tenían incorporado. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que a esta altura de los 40 años de democracia se iba a estar discutiendo todavía si eran 30.000 o no los desaparecidos? Ya parecía una etapa superada, pero sin embargo, ahora otra vez vuelve a la discusión, ese debate que para mi gusto es absolutamente increíble, condenable, de que no eran 30.000, una discusión de otros tiempos, pero sin embargo ahora ha tomado vigencia nuevamente. ¿A qué atribuyen esta batalla cultural que está ganando la extrema derecha o la derecha en nuestro país, en nuestra provincia? Yo creo que esto se debe a un fenómeno internacional, no solo local, de emergentes de derecha, reaccionarios. El caso argentino es patente con Milei, pero no nos olvidemos también de Bukele en El Salvador, etcétera, etcétera. Y más allá de la región, por supuesto, Orbán en Hungría, Meloni en Italia. ¿Y cómo repercute en lo nacional? Bueno, como estaba diciendo Roberto, claramente con una postura negacionista, pero algo peor seguido al negacionismo. Una postura reivindicadora. Sí, reivindicadora claro, de lo que pasó Así en la etapa más oscura, más genocida de la historia argentina, que fue la dictadura cívico-militar. Bueno, a propósito de esto, vos sabés que todavía no podemos entablar una comunicación, que lo teníamos pendiente para hoy, con Javier Garín, que es un abogado penalista que presentó una denuncia formal penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y contra la vicepresidente Victoria Villarruel por apología del delito contra los derechos humanos, que representó ese video que el 24 de marzo hizo el gobierno nacional, en donde relativizaba lo que pasó durante la dictadura, no mencionó nada del terrorismo de Estado y hablaba del terrorismo ocasionado por la otra beta, en esa circunstancia de los dos demonios, que era algo superado, ¿no? También, pero ahora otra vez. Y hablando de batalla, ¿no? Hablando de batalla, por eso también esto tiene que ver con esa batalla cultural. Eso lo que están queriendo hacer es, de hecho, el proyecto de Javier Milei es romper todo lo que tenga que ver con la cultura y que tenga que ver con los derechos humanos. De hecho, fíjate que vos hablabas de despidos y hay muchos despidos en sitios de memoria, ¿sí? Donde justamente están los archivos, donde están investigaciones históricas, ¿no?, sobre el terrorismo de Estado. Entonces, creo que lo que vinieron es a instalar, y yo coincido con esto con Juan Pablo, en que reivindican, no es que niegan, reivindican el terrorismo de Estado. Y en ese marco lo que hacen es plantear conceptos, ¿sí? Batalla, la teoría de los dos demonios, poner en debate los 30.000, ¿sí? Entonces creo que vinieron no solamente por esos conceptos, sino también por lo simbólico, ¿sí? Creo que vinieron a romper, y por eso necesitan, para llevar adelante ese proyecto de negacionismo reivindicador del terrorismo de Estado, necesitan romper con los símbolos. Absolutamente, y fíjate, coincido con lo que decía Rubén, este video publicado oficialmente por el gobierno, Casa Rosada, donde justamente las tres personas, desde Juan Bautista Joffre, pasando por la señora hija del militar tucumano asesinado por el ER, creo que dice, en el año 74, o sea, gobierno democrático, constitucional, y el señor que habla que fue víctima de detención ilegal y tortura de la AAA, justamente solamente hablan del periodo democrático constitucional, o sea, del 73 al 76, antes de la dictadura cívico-militar. Y niegan, no solo niegan, borran
directamente anulan todo lo ocurrido, lo que vos decías, Roberto, durante la dictadura cívico-militar. Y habla no de dos demonios, sino de dos ángeles caídos, dice el señor en un momento, que ambos tenían los mismos ideales, luchaban por la patria, por la bandera, etcétera. Pero acá está lo simbólico, como vos decías, Rubén, de instalando una nueva narrativa, un nuevo relato, con mucha fuerza, porque ya no lo hacen como oposición, ahora lo hacen como oficialismo. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que la fuerza simbólica es mayor en este momento, sobre todo porque cuentan, digamos, con un fuerte consenso, apoyo social, aunque por ahí esté esmerilado por las pésimas políticas económicas del gobierno de Milei. Aún así, yo creo que con esta batalla cultural que la dan desde lo simbólico, hacen, digamos, reforzar la postura del gobierno al respecto de lo que es, digamos, la historia política reciente de la Argentina. Porque en este sentido, por más que ellos permanentemente en su discurso se muestren ahistóricos, esto de hay que ir para adelante, construir futuro, aún así les interesa la historia. ¿Y en qué se nota esto? En el video que publicaron justamente el 24 de marzo, un video provocador, que justamente lo que viene a hacer es irritarnos, y con justa razón, ¿no? Porque es algo que me pareció muy peligroso para todo lo que se venía dando en esta batalla cultural, que como vos decías, ¿viste? Para el gusto de quienes justamente conocemos la historia, no la oficial, sino la verdadera historia de lo que ocurrió, digamos, que no fue solo el exterminio, la desaparición de 30.000 compatriotas, sino la implantación de un modelo económico, político, cultural, llamado neoliberalismo, que si bien ese modelo tiene distintas etapas desde ese contexto a la fecha, aún hasta el día de hoy, sobre todo con este gobierno, está causando estragos. Fíjate a dónde se ha llevado, y esto sabe mejor Rubén que yo, el índice de pobreza, un 60%. Bueno, sí, claro. Y aún así, teniendo en cuenta que el gobierno tiene un montón de oportunidades para revertir esa situación, no la hace y no la va a hacer, porque justamente lo que estamos viendo es nuevamente, mediante un proyecto neoliberal, un proyecto no de país, sino un proyecto de colonia, al servicio de los grandes poderes locales e internacionales, para justamente quitarle al pueblo, a la Argentina, soberanía política. Bueno, pero ustedes se están equivocando en algo. Se están equivocando en algo, perdón que les diga, porque ahora nos están diciendo la verdad. Antes consumíamos, estábamos en una especie de que era una ilusión lo que estábamos consumiendo, pero no era la verdad. Era algo que era ficción. En cambio ahora estamos en la realidad. Nos va a costar, tenemos la esperanza en esta recesión, hay una esperanza de cara a lo que viene. Está bien, no estamos pudiendo comprar cosas, nos cuesta cada vez más llegar a fin de mes, no llegamos a la quincena, no podemos comprar nada, pero hay una esperanza. Antes sí podíamos comprar, pero era una ilusión, era mentira. Pero esto no lo digo yo. ¿Quién dijo esto? Dijo Mario Greenman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, lo dijo al aire. Yo pensé que era un meme cuando lo vi, pero lo dijo al aire junto al programa de Eduardo Feynman en Radio Mitre. Escuchen lo que dice y después lo analizamos Mario Greenman en relación que antes lo que se consumía hasta hace unos meses, durante la gestión de Alberto Fernández, se consumía, vendíamos más, pero era ficción, pero ahora que estamos en recesión hay esperanza. Escuchen a Mario Greenman. Y la verdad que el sector que yo represento, que implica un 65% del PBI, no la está pasando mal porque las ventas han caído, pero somos conscientes que lo que teníamos hasta finales del año pasado era un consumo sin horizonte, sin ilusión. Y hoy yo hablo con mi gente, que vienen, me cuentan lo mal que están, los problemas, pero me dicen, yo sé que estoy mal en este momento, pero tengo esperanza con este modelo. O sea que ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo, que sabíamos que era de mentira, porque lamentablemente en la Argentina hace muchísimas décadas que se construyó en base a la mentira y a relatos fantasiosos de todo tipo que uno quiera interpretar. Así que ahora, con una verdad sobre la mesa, hay que construir un país nuevo. Bueno, ahí estaba Mario Greenman. Es increíble, Rubén, esto. Yo nunca lo había escuchado algo así. Insisto, pensé que era un meme, pero no, él dice, era una ilusión lo que comíamos asado, pero era una ilusión. Ahora que no comemos asado, no podemos comprarlo, pero tenemos esperanza. Yo pregunto, este señor
¿Habrá ido a algún mini mercado, kiosco, mini super, alguna carnicería? Digo porque la realidad es otra. No sé qué está viendo. De hecho, en el primer bimestre, las ventas minoristas cayeron 27% ya. 27%. Y eso es una realidad. Ujú. Vos hablás. Pero no hace falta ver los números del INDEC. Lo invito al señor que vaya a hablar con un kiosquero, que vaya a hablar con un comerciante, que vaya a hablar con algún empresario de alguna pyme, y te va a decir lo mismo. Están cayendo las ventas, y podemos verlo también en la movilidad de ahora, de este fin de semana largo, digamos. O sea, el consumo de carne ha bajado a números históricos. Entonces, eso no es una ficción, ¿eh? Eso no es una ficción, eso es la verdadera, la realidad, digamos. Me sorprende realmente que alguien que tiene números más, digamos, de propia mano, diga esta barbaridad. Me parece una barbaridad. Y creo que le falta un poco de realidad a esos dichos, ¿no? Ahora, ¿no te sorprende en este aspecto también, Juan Pablo, que, por ejemplo, se dé una especie de respaldo o de complicidad de ciertos sectores empresariales, hasta gremiales, con el mensaje ese libertario, el mensaje de la extrema derecha, en donde, por ejemplo, recién Griman plantea una esperanza dentro de un marco de recesión, y él, contradictoriamente, plantea un escenario de falsa ilusión, de falsas estadísticas, que antes se consumía, pero era ficción, pero ahora que no se consume hay esperanza. Y la verdad, yo estoy azorado ante todo ese tipo de hechos. La Cámara de Comercio, Rubén, que está, estos nuevos números, indicadores que marcaba Rubén, lo ratificaba justamente la Cámara, la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, en donde está Alfredo González, y él me mandaba todo el tiempo un mensaje en donde decía casi un 30% cayeron las ventas en el mes de enero, y vos decís, ¿y de qué esperanza estás hablando? ¿No hay ahí una especie de, no solamente identificación, podría decirse, cultural, sino también una especie de bastardeo para la función para la que está? Porque yo me imagino el comerciante, el sector de la pyme, que está escuchando el mensaje de su máximo referente a nivel nacional, y dice, che, ¿de qué está hablando este tipo? ¿No hay una especie de complicidad también muy noventoso, ¿no? En los 90 se daba esto. Sí, para no ir tan lejos, durante el gobierno de Macri también se escuchaban este tipo de discursos, ¿no? Crecimiento invisible, por ejemplo. Claro, exacto. O esto que decía, corrígeme si me equivoco, González Fraga, el economista durante el gobierno de Macri, creyeron que podían tener celulares, plasma, ¿no? Esto de la ilusión que vos decías, Roberto. Y en este sentido sí, creo que hay una complicidad de ciertos sectores con el gobierno nacional, sectores, aclaremos, que están muy bien socioeconómicamente, porque si vamos a esto que vos decías, Rubén, ¿qué pasa con los minimercados, las pymes, tanto empleadores como empleados, digamos? Ven caídas las ventas, tienen que despedir laburantes. Es fácil desde el lugar de un Bulgeroni decir que hay que atravesar esto con dolor apoyando al gobierno de Milei cuando es uno de los 10 tipos más ricos de la Argentina. Es fácil criticar a la UIA, la Unión Industrial Argentina, cuando cuestiona los lineamientos políticos del gobierno de Milei en cuanto a que le están haciendo ver, si usted sigue con esta política, va a haber desindustrialización. Exacto. Pero la asociación de empresarios más poderosa, Roca, Bulgeroni, Velocopite, Urnequian, etcétera, unos poquitos, son los únicos que apoyan a este gobierno y son los que apoyaron y siguen apoyando con absoluta firmeza el DNU que sigue vigente, que fue puesto en vigencia a los pocos días del gobierno, asumió el gobierno de Milei, que genera un precedente, un hecho gravísimo en la historia reciente argentina, que es frenar la vigencia de la ley de abastecimiento que la sancionó y la promulgó el gobierno de Perón en 1974. Eso hay que decirlo, digo esto hay que decirlo, hay que contar la historia verdadera, porque si no pensamos que esto salió de la nada, que esto es un invento kirchnerista de los últimos 10 años, 15 años, cuando en realidad esta ley de abastecimiento del 74
gobierno constitucional, democrático de Perón, pasando por la mismísima dictadura cívico-militar de Videla y toda esa rumpla de genocidas, y después la democracia, ¿no?, de los distintos presidentes, no se atrevieron a tocar, ni siquiera Macri, ni siquiera el gobierno de Macri, pero este gobierno sí. Entonces, digo, la gravedad del asunto, porque por ahí vemos atrás y criticamos con cierta leviandad a expresidentes, que no me parece malo, me parece justo, pero cuidado que este gobierno, con el disfraz de la libertad, está haciendo mucho mayor daño del que hicieron los peores gobiernos de la vuelta a la democracia, incluida la dictadura, hasta la fecha. Pero no hay una explicación ahí, Rubén, de por qué la gente tolera este tipo de cosas, porque me acuerdo haber hablado con vos cuando subían los precios durante la gestión de Alberto Fernández, decir, che, ¿por qué no aplica? ¿Te acordás que planteábamos por qué no aplica esa ley de abastecimiento sí. Para tratar de regular la suba desmesurada de ciertos precios? No lo aplicó, o sea, tenía a mano una ley y no la aplicó. ¿No pensás que ahora eso es consecuencia, esto de la eliminación directamente a partir de este decreto de la ley de abastecimiento? La gente por ahí no sabe o no dimensiona qué puede implicar esto, porque Alberto en su momento, u otros presidentes también, no el único, tuvo la posibilidad de utilizar esa herramienta, pero no la utilizó, ya sea por tibieza, por lo que fuere, pero no lo utilizó. Entonces la gente no dimensiona, dice, bueno, total, a mí que me va a afectar si total en su momento no lo usaban. ¿No termina sucediendo esto? No, la ley de abastecimiento de hecho funcionaba. El tema es que el DNU lo que hace es directamente liquidarla, digamos. ¿Sí? La ley de abastecimiento te permitía a vos, justamente para las pequeños y medianos productores, para las pequeñas y medianas empresas, etcétera, tener una parte en la góndola donde sí o sí tenías garantizado un porcentaje de tu producto. ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que hace? Elimina todo tipo de porcentaje y le deja todo ese espacio de la góndola a la empresa concentrada. Claro, pero lo que yo voy, Rubén, con la pregunta que te hacía es, muchas veces eso no se terminaba cumpliendo. Vos veías, por ejemplo, vas a cualquier empresa de harinas, por ejemplo, y veía un monopolio inmerso aún en la gestión anterior. No se terminaba de aplicar, estaba la ley, pero no se cumplimentaba del todo. El control, siempre yo La falta de control, la falta de control era lo que siempre hablábamos, ¿no? Decíamos, bueno, se está aplicando esta política, así como pasaba también con la política de precios cuidados, de precios justos también, que por ahí vos no lo veías. Ahora, eso era falta de control del Estado. Ahora, ahí hay una parte. Claro. ¿Sí? Yo prefiero que haya un Estado y que nosotros debatamos sobre cuánto tiene que ser el control de ese Estado, a que directamente se saque la pata del Estado y que se deje todo a esos sectores concentrados o a ese sector de mercado, digamos. Sabemos dónde termina. Nosotros hoy, y voy a repetir esto porque, insisto, son 12 empresas dentro del país que son las que controlan la producción y comercialización de productos, ¿sí? De esas 12, 8 empresas tienen la concentración de producción y comercialización de productos alimenticios. 8 empresas. O sea, hoy, como decía Juan Pablo, Javier Milei le está hablando a esas empresas. Digamos, eso hablando de alimentos, pero tenés en todos los sectores, farmacia, o sea, productos, medicamentos, no sé, tenés agro, construcción, etcétera. En todos tenés empresas concentradas. Entonces, ¿por qué es el DNU? ¿Por qué establece el DNU, Javier Milei? Porque la idea es darle el mayor poder económico a esas empresas concentradoras. Cuando este DNU caiga, ¿sí?, ya esas empresas concentradoras ya van a tener un gran poderío económico dentro de cada uno de los sectores. ¿Y cómo vos vas a hacer para romper con eso? Si tenés esa concentración. Es, nuevamente, por eso digo, estamos retrocediendo abismalmente, y para reconstruir la posición del Estado a favor de los consumidores, de los usuarios, etcétera, nos va a costar muchísimo. Yo creo que es un momento, por eso digo,
diputados tiene que tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque este DNU sigue vigente. Mientras siga vigente, le favorece a las telecomunicaciones, a los sectores concentrados de las telecomunicaciones, alimenticia, construcción, no sé, financiero, a todos los sectores, a esos sectores que vos hablabas, sectores concentrados. Entonces, hasta que no se rompa con ese DNU y no caiga, los usuarios del transporte público los van a sufrir. Los que consumimos energía, luz, agua, gas, todos los servicios, las vamos a sufrir, porque se le está dando mucho poder a esos sectores. El sector de la energética, el sector del transporte, digamos, subsidios, se han quitado los subsidios, que todavía no hemos visto el impacto. En abril recién vamos a tener el nuevo impacto de los tarifazos. Bueno, sí, justamente hoy hablábamos con Vistoletti en relación a esto, pero fíjate Rubén y fíjate Juanpa, cómo se está dando ya, en donde sí se está sintiendo el impacto, es según un informe de la consultora Politicón, del amigo Alejandro Pegoraro, se determinó que Chaco, en base a datos oficiales, Chaco tuvo la coparticipación en marzo más baja de los últimos 8 años. Claro. O sea, provincias como Chaco ya están sintiendo el cimbronazo de este modelo económico. Lo que me llama la atención por ahí, Rubén y Juan Pablo, es que en las provincias, porque no es solamente Chaco, sino todas las provincias, están sintiendo este cimbronazo de la pérdida de recursos coparticipables y no pegaron el grito en el cielo. Uno no escuchó en el Consejo Regional del Norte Grande el grito en el cielo diciendo, che, muchachos, nos están tocando la caja todo el tiempo. Ya venía ocurriendo, ¿se acuerdan? Con Massa, con la suba del mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias, pero ahora se está ahondando ante esta quita de subsidio a la energía, subsidio al transporte, todo el tiempo la quita del fondo de incentivo docente, te van tocando circunstancias que afectan en lo económico. ¿Por qué pensás, Juan Pablo, que no hay una reacción en proporción a esa circunstancia de los gobernadores? Salvo algunos casos aislados, esto todavía no se ve. ¿Por qué? Una cosita nomás para agregar, perdón, Juanpa. No solamente eso, también ahora se suma la quita de las transferencias que el ANSES hacía hacia las cajas jubilatorias. Guarda, que no es un dato menor. La eliminación de la obra pública también. Guarda con eso, digamos. Fíjate lo que está marcando Rubén, todo lo que se va dando. Es terrible. Y no hay capacidad de reacción. Es como que hay muchas provincias, incluso gobernadas por el peronismo, ni hablar lo de Tucumán con Jaldo, que parece hoy el único gobernador libertario. Pero incluso de otros gobernadores peronistas no hay una reacción en esa proporción. ¿Qué hay? ¿Miedo? ¿Están anestesiados? ¿Qué les ocurre? ¿Qué les pasa? Y yo creo que en tan poco tiempo hicieron tantas cosas, tomaron tantas medidas dañinas para las provincias, que al ser todo tan rápido y tan atroz, yo creo que no les da el tiempo todavía a reaccionar, y a la vez creo que hay un poco de miedo también por este disciplinamiento que está llevando adelante el gobierno nacional para con los gobiernos provinciales, porque esto que vos estás diciendo, que también lo decía Rubén, tengamos en cuenta que son medidas disciplinadoras para los gobiernos provinciales. Es decir, hay que hacer de esta manera. Si no están de acuerdo, no transferimos los recursos disponibles, les quitamos tales posibilidades o capacidades, y ante esos, creo yo, los gobernadores se ven atados de manos, y por supuesto que en algunos habrá más cobardía, en otros más coraje, y cuando hablo de coraje pienso en Nacho Torres de Chubut, en Puyaro de Santa Fe, en Yarlora de Córdoba, pero también es cierto que hay que reconocer que son 3 provincias muy, muy pujantes, poderosas, comparada con otras como la nuestra, Formosa, aunque es cierto que también hay que reconocer que Formosa es la única provincia que mediante su gobierno se le para de mano al gobierno nacional, siendo muy chiquita y no tan poderosa como las 3 que mencionaba. En esto creo que hay que ser muy realista políticamente y darse cuenta, hacer el esfuerzo de darnos cuenta de que no todas están en las mismas condiciones, y hay provincias, hay gobiernos provinciales como el nuestro, que necesitan mucho más del gobierno nacional que otras provincias. Sí. Eso no justifica que el gobierno provincial chaqueño no haya dicho nada hasta ahora de las medidas del gobierno nacional que tanto perjudican al pueblo del Chaco, ¿no? Porque hecho, yo también en ese sentido veo algo de cobardía de parte del gobierno provincial chaqueño y de, ¿cómo decir?, de indiferencia al respecto de lo que está ocurriendo.
que de esto puede hablar mucho mejor Rubén que yo en cuanto a datos económicos, de la coyuntura, que nos afectan gravemente a los chaqueños y a las chaqueñas. Bueno, de hecho, recién cuando hablábamos con Vistoletti, él planteaba que el aumento del 104% en la tarifa eléctrica, si el gobierno nacional termina llevando a cabo este aumento a partir de Camesa, la mayorista de energía nacional, en marzo se va a sentir justamente ya en el mes de abril y siguientes este impacto tarifario en energía, pero responsabilizaba Vistoletti al gobierno nacional acerca de esto. Pero a lo mejor por ahí ese tarifazo recién comienza en julio, había dicho Vistoletti a partir de una decisión del gobierno nacional, cuando decía, che, esto va a impactar fuertemente en la inflación de marzo, entonces vamos a patear para adelante este aumento de 104% en la energía, Rubén. Pero, 104. Y tenés el 5% de combustible ahora, que el lunes aumenta, 5%, 5% a nivel nacional. Hay que ver cuánto va a ser el impacto acá, pero sabemos que cuando aumenta el combustible es uno de los insumos más importantes en cuanto a la producción y comercialización de alimentos, por lo tanto vamos a tener una disparada nuevamente del proceso inflacionario. O sea, estamos hablando de que creo yo que vamos a andar en el 13-15% aproximadamente. Claro, mensual. Sí, mensual. Durante la semana hablábamos con Rubén de ciertos mensajes que fue dando el presidente de la Nación, Javier Milei. Y escuchen esta definición que dio el presidente. Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y la remonetización de la economía tendría que darse sacando plata del colchón. Sí. Parece un jeroglífico muy tecnicista esto, pero ¿qué está indicando esto, Rubén? Básicamente, para hacerlo en palabras que puedan todos entender, porque realmente quieren hablar, la remonetización lo hablan como una cuestión que ellos nomás pueden hablarlo, o los economistas, los grandes economistas, y la remonetización es la circulación del dinero, digamos. Lo que te está diciendo básicamente es que te va a congelar los salarios, que no va a haber recomposición salarial que pueda por lo menos acercarla a la inflación, o sea que va a planchar los salarios, es decir que vamos a estar en un proceso de estancamiento nuevamente, vamos a seguir el proceso de estancamiento, y que al no tener vos dinero, esa recomposición que te permita vos consumir o comprar algo, vas a tener que sacar tus ahorros para comprar o para, ya sea para sostener la vida que venís llevando o para justamente alimentarte, digamos, comprar carne, comprar alimentos, etcétera. Ahora, lo que no te dice es que mucha gente que ahorró el año pasado y que compró un dólar a 1.200, 1.300 pesos, hoy lo vende a 900, 970, 1.000. Está perdiendo casi 50, 100% del salario, digamos, o sea, del ahorro, no del salario, del ahorro, ¿sí? Es decir, que ahora no solamente te está, digamos, te está quitando poder de compra del salario, sino que también ahora te está quitando poder de compra de ahorros, ¿sí? Claro, tremendo. Ahora, y esto fomentado por el presidente como si fuese algo destacable, ¿no? Él lo destaca, él lo remarca como algo positivo, ¿no? Sí. Como diciendo, mire, estamos aplicando la motosierra, la licuación, y ahora la gente va a tener que sacar su guita del colchón. Sí. La remonetización hasta el momento se venía llevando adelante a través de emisión que te permitía a vos, y que acá se entiende mal, digamos, de que te genera inflación. Por supuesto que hay que ver cómo la emisión se controla, cómo, o sea, aumentando la producción, etcétera, para que tenga un lugar esa circulación de dinero, pero hasta ahora la remonetización se venía llevando adelante con las recomposiciones salariales. Ahora, lo que está haciendo Javier Milei es invertir, ¿sí? Lo que te está diciendo es que ahora la remonetización no va a venir por recomposición salarial, sino que va a venir por venta de los ahorros en dólares que vos tenés. Para que vos te des una idea, el INDEC sacó la semana pasada un informe trimestral de la balanza de pago, y surge que aproximadamente hay 277.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. O sea, la gente lo que hizo fue cubrirse en su momento con toda la incertidumbre que había.
Que yo en su momento decía, lo que vos tenés que hacer era generar herramientas en pesos para que fortalecer el peso. ¿Sí? Como nunca no se pudo trabajar en herramientas en pesos, la gente se iba al dólar. Ahora, trataba de ahorrar en dólares. Ahora, el que ahorró en dólares perdió. Perdió. El que apostó al dólar perdió. Digamos, perdió. Ahora, esto es achacable para ir cerrando, chicos, esta presencia de ustedes, esta entrevista. Fíjense este hecho, ¿no? Porque aprovechando también el conocimiento del plano internacional que tiene Juan Pablo, fíjense también por ahí la política internacional que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, que parece ser una política internacional boba, ¿no? Una política internacional agresiva que puede ser muy, muy, muy contraproducente para nuestro país. En su momento, ¿se acuerdan que había tildado a China, a Brasil de comunistas? Que no va a negociar con comunistas y son los principales socios comerciales de nuestro país, estos países como China y como Brasil, nada menos. Ahora se agarró con Petro de Colombia, que retiró a toda la embajada, a los representantes diplomáticos de nuestro país, o anunció que lo va a hacer. También se peleó con AMLO de México. Y todo esto, ¿qué puede repercutir o qué puede generar en nuestro país? Desde lo económico, desde lo político. ¿Qué deja visible esto, Juanpa? Bueno, como vos decías, Roberto, es una política exterior boba, agresiva, agrego más, estúpida, bruta, por todo lo que estaba diciendo, porque eso empieza a dejar a la Argentina en el plano de la política internacional, la geopolítica, en una postura de aislamiento, que progresivamente se va aislando. Fíjate que los mayores socios comerciales, económicos son Brasil y China, a veces en primer lugar uno, a veces en primer lugar el otro, por ahí Brasil, por ahí China, más allá de estos bemoles, prioriza a países que no son sus principales socios comerciales económicos. En primer lugar Estados Unidos, en segundo Israel. Estados Unidos cada vez queda más lejos como socio comercial económico de Argentina, Israel ni que hablar, pero lo que se ve acá de parte de la política exterior del gobierno de Milei es un proyecto de política exterior endeble, bobo, que además lo que hace es cerrarse en lo ideológico. Es una política exterior muy ideologizada, poco o nada política, es decir, no tiene nada de inteligente política y económicamente, porque justamente si tuviera algo inteligente, por más que esté en desacuerdo ideológicamente, mejoraría las relaciones con, principalmente, para empezar a hablar, China y Brasil. Y después los demás. Ahora, es cierto también que este gobierno, que se dice enemigo de la ideología, en realidad tiene un fetiche tan grande con lo ideológico que para mí es el gobierno más ideologizado de los últimos. El de Macri era muy ideologizado también en política exterior, pero este es aún más, es peor, porque justamente en todos los lugares públicos, foros, tanto locales como internacionales, se lo ve tanto al presidente Milei como a la canciller Diana Mondino, con cada uno, digamos, de su lugar, Milei sin sutileza y con la agresividad que lo caracteriza, despotricar contra los más importantes y mayores socios de la Argentina en materia política económica, y a ella con mayor sutileza decir lo último que dijo, el último, no exabrupto, sino la estupidez de su discurso en cuanto a plantear que Argentina no tiene que tener relación con democracias que no sean liberales. ¿Y eso a quién apunta? Fundamentalmente a China, que como decimos, uno de los dos mayores socios comerciales. Claro. Eso genera consecuencias. Una de las consecuencias en lo económico-político la vimos hace poco tiempo, cuando Argentina necesitó un swap de China de 6.500 millones de dólares para pagarle una cuota más de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo China como respuesta? Le negó. Entonces Argentina, ¿qué hizo? Corrió al FMI, es decir, a Estados Unidos, a pedirle que le dé un plazo de tiempo más para poder pagar esa deuda que ya estaba vencida. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en política internacional, a diferencia de la política interna, la ideología está en segundo o tercer plano. Uno en la política interna puede ser más ideológico a la hora de tensar relaciones, de discutir políticas hacia adentro, pero hacia afuera, la cuestión acá no se manejan por los buenos y los malos, se manejan por intereses, y los que a veces
tienen un matiz de bueno y de malo, en realidad eso siempre está obliterado por intereses políticos, económicos, comerciales, donde eso no quiere decir que no haya ideología, pero ideología siempre está después, Roberto. Entonces ante esto hay que ser muy claro para que se entienda de la manera más precisa que en política internacional los intereses están primero. Y ante eso, uno, como jefe de Estado, no puede tener un discurso de panelista de programa de televisión o de radio o streamer, sino que tiene que ser más serio, subrayo, más serio, y no caer, digamos, en discursos propagandísticos, agresivos o hasta bobos, como es el caso del presidente y de su canciller, porque la dejan no solo mal parada a la Argentina ante el mundo, sino en una postura de progresivo aislamiento, lo cual no le beneficia para nada a la Argentina, porque con estos discursos agresivos hacia sus principales socios, las respuestas no van a ser satisfactorias para la Argentina, sino que van a ser todo lo contrario, por supuesto. De hecho, por ahora yo creo que el gobierno de Lula no es tan duro como el gobierno chino hacia la Argentina, por una cuestión de amistad política, más allá de con el gobierno, con el Estado, con el pueblo, con la sociedad argentina. No es que Lula sea buenito, sino que también hay una necesidad, porque son las dos grandes potencias de Sudamérica, pero a la vez también es cierto que esto tiene un límite, ¿no? Porque a mí me da que pensar, sin hacer pronósticos de futurología, que en algún momento el Estado brasilero puede emitir un comunicado castigando de algún modo a la Argentina por sus permanentes agresiones hacia el país vecino. Claro, y en cuanto a esto, Rubén, vos sabés que hay un dato que hace poco lo escuchaba un economista que marcaba contra lo que se cree Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña, no son liberales hacia el estilo Milei, en términos generales, en términos históricos, son muy proteccionistas de su industria nacional. Y nosotros vamos por el sentido contrario. Ellos pregonan un liberalismo, Reino Unido o Inglaterra o también Estados Unidos, por fuera. Pero por dentro anda a querer venderle, qué sé yo, limones, lo que nos costaba venderle limones a Estados Unidos en su momento, ¿se acuerdan? ¿Por qué vamos al sentido contrario de lo que ellos mismos hacen los países liberales, por llamarlo de alguna forma, pero sin embargo acá somos más papistas que el Papa? Liberamos todo y no protegemos a la industria local. ¿Qué es? ¿Desconocimiento? ¿Es torpeza? ¿O es directamente son apátridas y no le importa un pomo todo esto? ¿O es todo esto junto? No, creo que hay una conjunción de todo eso, digamos. Y sobre todo creo que Javier Milei vino a llevar adelante un modelo económico de colonia, digamos. ¿Sí? De colonia. Y dentro de esa colonia tratar de darle el mayor poderío posible a los sectores concentrados. Repito esto porque creo que hay un antes y un después. Creo que hay cosas que están pasando internamente, como el tema de despidos, como el tema de aumento de nivel de pobreza, como la caída del poder de compra, caída de consumo, caída de venta minorista, etcétera, 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 que lo que muestra el gobierno es hablábamos con Juanpi, muestra una pelea con Lali Espósito, muestra una pelea con López Obrador, muestra una pelea con Cristina Fernández de Kirchner. Claro. En los discursivos, ¿no? Claro, cambia el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner. Exactamente. O sea, todo el tiempo están en cuestiones simbólicas que te van distrayendo de lo importante por ahí, ¿no? Exactamente. Por detrás o de fondo están pasando muchas cosas que el DNU lo está llevando adelante. Porque lo que hizo el DNU es desregular. Entonces, al desregular hay una política de shock. No hay una política gradual. Eso también hablábamos con Juan ayer. Claro, y ahora hacer esa política de shock en donde se siente fuertemente a Rubén el impacto negativo en el poder adquisitivo. Muchos dicen que cuando se da esa política de shock, después la recuperación en el bolsillo, en lo salarial, también tiende a ser rápida.
¿Este sería el caso o no? No, directamente no. ¿Por qué? Porque vamos a seguir con la incertidumbre. Sigue la incertidumbre. ¿Qué es lo que dijo? Va a pasar de 50.000 despedidos a 70.000. Va a remonetizar con ahorros. O sea, la gente no va a tener plata y va a tener que gastar los ahorros para poder consumir alimentos, digamos. Va a tener que endeudarte con la tarjeta de crédito, etcétera. Por lo tanto, la verdad que antes decía yo, bueno, capaz a mediano plazo, la verdad que no veo luz al final del túnel. Veo un túnel al final de la luz realmente. Un túnel cada vez más oscuro. Exactamente. Y digo esto porque estuve investigando también algunas cositas y decía, porque una de las cuestiones que me interesó últimamente fue el tema de la pobreza, ¿sí? Que aumentó la pobreza. Y yo decía, pero la pobreza, claro, se mide, nosotros medimos la pobreza por la canasta básica. Sí. Hoy la canasta básica, digamos una canasta básica total en febrero, estuvo en los 700.000 pesos. Y la canasta, esa es para no ser pobre. Claro. ¿Sí? Y la canasta básica... Sin contemplar el alquiler. Sin alquiler. Buen dato. Y la canasta básica alimentaria, en febrero estuvo en 325.000 para no ser indigente. Y dije, bueno, vamos a compararlo con el salario mínimo vital y móvil, o con un salario promedio, y con las jubilaciones. El salario mínimo vital y móvil está en 202.800 pesos. Un salario del sector privado está en 320.000 aproximadamente. Entonces, si vos lo comparás con las canastas básicas, están debajo de la canasta básica alimentaria, es decir, que tenés un salario de indigencia. Y las jubilaciones me sorprenden aún más, porque además por decreto cambió la fórmula y la actualización lo van a pagar en 2 cuotas, por ejemplo, que también lo salió a decir el ministro de Economía. Una jubilación mínima está en 120.000 pesos, un poquitito más, 120.000 y chirolas. Y con el bono, que es de 50.000 pesos, cobraría 160, 170.000. Lo comparas con la canasta básica alimentaria, está en 325.000. O sea, está en súper indigencia un jubilado o una jubilada. Entonces, directamente no, o sea, a lo que voy es, no hay, directamente no hay por parte del gobierno nacional y de todo el arco económico del gobierno nacional una salida para esto. Lo que van a hacer es profundizar el estancamiento y profundizar la inflación. Por ahí podemos tener 12, 13%. Vos vas a decir, bueno, bajó o desaceleró, pero ¿a costa de qué? A costa de la falta de consumo, a costa de la compra, a costa de el aumento del endeudamiento por parte de los hogares argentinos, digamos. O sea, la otra vez veía en un mini mercado comprar, un señor va y compra lo básico, fideo, arroz y creo que pan. Compró en cuotas. No, y la chica le dice, mira, con la tarjeta en 3 cuotas te sale 120%, 150%. Sí, hacémelo. Igual. Claro, no, ante la imposibilidad. ¿Cuánto te dura un arroz, un fideo? Te dura 2 semanas para una familia tipo. En 2 semanas vas de nuevo a comprar con tarjeta de crédito. Y así sucesivamente. Claro, es imposible, es insostenible. Es imposible. Chicos, gracias por la visita. A mí me hubiera gustado ser un periodista sueco, un periodista escandinavo, en donde seguramente todos estos temas no estarían en la agenda mediática de esos países, pero nos tocó ser periodista en Argentina, en donde la realidad es esta, la circunstancia que nos toca vivir, va indicando que cada vez estamos empeorando más el poder adquisitivo, la calidad de vida, y nosotros no dimensionamos esto, no llegamos a tratar de pensarlo, sobreanalizarlo, porque estamos tapados por la coyuntura del momento, en donde te hace atravesar circunstancias que no son normales. Esto que marcaba Rubén, de que una persona tiene que ir a comprar alimentos, fideos, arroz y otras cosas en cuotas, o pagar una tarifa en cuotas. Exacto, que también se da cada vez más. Los medicamentos, hace poco me contaba Bernardo Dickstein, que es gerente de la empresa El Indio, una reconocida farmacia acá en Chaco, que muchas veces muchas personas que van a comprar
descartan la compra de medicamentos, y el medicamento que descartan es el más caro, no el que más necesitan o no, sino el más caro, que por ahí puede ser el que más necesiten, pero ante el costo elevado terminan descartando y pagan también con tarjeta de crédito. Cada vez se está viendo más esto. Naturalizamos cosas que no son naturales, ¿no? Convivimos con esto y dice, bueno, ya va a pasar, pero ¿va a pasar realmente, Juanpa? Uno dice, ¿cuándo va a pasar esto? Pero uno va notando, va percibiendo que esto se va ahondando permanentemente. Pero no dimensionamos que esto no es normal, esto no es lo que debe pasar, pero sin embargo pasa y viene pasando hace rato, pero cada vez viene pasando más, ¿no? Porque recién hablaba, por ejemplo, del tema de la pobreza, el indicador del 62%, un poquito más acá en el Gran Resistencia, es del segundo semestre del año pasado, según los datos del INDEC. Ahí es toda de Alberto, ¿o no es toda de Alberto ahí? Y en segundo. parte sí, por supuesto. Gran parte. En parte sí, yo creo que eso también, digamos, volviendo a la realidad que vivimos, esto que viene no salió un repollo. Esto tiene que ver con el gobierno anterior y también con el gobierno anterior, del anterior y el anterior, del anterior, claro, del anterior. Porque no lo acumulado, olvidemos, ¿no? Claro, se va acumulando, digamos, Pero y ahora, ciertos errores. Lo que pasa que claro, pero lo que pasa es que este gobierno Uh-huh. es peor que los anteriores, porque No, este seguro. gobierno está profundizando los errores de los gobiernos anteriores y, sobre todo, los profundiza ajustando a los más desfavorecidos. Porque claramente acá, como decía Rubén, tienen un proyecto de colonia, lo que significa un plan de negocios para favorecer a unos pocos muy poderosos, que lo veníamos mencionando y desarrollando aquí anteriormente, y perjudicando a las mayorías. Este gobierno tiene el claro objetivo de perjudicar a las clases medias, a la clase trabajadora. ¿Y en qué se ve esto? En esto que están diciendo ustedes. Cae cada vez más el poder adquisitivo, cae cada vez más la capacidad de consumo de las mayorías, entonces ya no tenemos la capacidad en la tarjeta de débito o en el efectivo para comprar. ¿Y a qué recurrimos? A la tarjeta de crédito, lo que implica ¿qué? Endeudamiento. Que yo me endeude con la tarjeta de crédito permanentemente porque no tengo liquidez suficiente para poder consumir de lo más básico, ¿eh? No estoy diciendo comprar un departamento o una casa, no, alimentos. Sí. Alimentos, ropa, útiles escolares para los pibes en el caso de la familia. ¿Me explico? O sea, es terrible lo que está pasando. Claro, obvio que sí. Y con esto nos despedimos, chicos. Algo que me aporta Ernesto, el director Ernesto Fragoso, el director de la radio. Y es un dato que se conoció durante la semana pasada. Provincia por provincia, ¿cuál es el salario mínimo en dólares? Y me llama particularmente la atención porque primero está $213 el salario mínimo promedio. Primero está la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben quién está segundo? Chaco, con $203 con 29, $203 con 29. Es el salario en dólares. El salario mínimo vital y móvil en dólares más alto del país. Primero está la ciudad de Buenos Aires, segundo la provincia de Chaco. $200, un dato. Sí, cuando Cristina Fernández deja su mandato en diciembre del 2015, el salario mínimo era 550, casi $600 el salario mínimo. Ahora el salario mínimo más alto es el de la ciudad de Buenos Aires, con 200 y piquito de dólares. Fíjense cómo se va dando la pérdida del poder adquisitivo de esto, ¿no? Ahora, por otro lado, uno debe preguntarse, ¿cómo es esto de que vamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo y nos tenemos que conformar con que Chaco aparezca segundo con $200, pero a su vez esos $200 a lo mejor no te alcanza para costear la canasta básica alimentaria? No la total, que es para medir la pobreza, sino la indigencia. Es que tenemos que a la inflación en pesos, ahora se le sumó la inflación en dólares. Ahí está el problema, ¿no? Y tiene que ver con qué puedes comprar, o sea, el poder de compra del salario. Claro. Si vos tenés una inflación que está en el 250% el acumulado, y tenés un salario que entre comillas, recompuso en un 120, 130%, la verdad que estás perdiendo por goleada, digamos.
Por eso digo, y tiene que ver con esto, y yo comparto con Juanpa de que este gobierno es peor que los anteriores. ¿Y por qué lo voy a decir? En una sola frase. En dos meses, el poder de compra acumuló 20%, lo cual es mayor, o lo cual representa a todo el año pasado, de lo que cayó el año pasado. Sí, claro, pero O sea, fíjate qué particularidad, Rubén, porque Chaco es el distrito, el Gran Resistencia, de mayor indicador de pobreza, según el INDEC, 62%, un poquito más del 62%. Corrientes, sin embargo, tiene muchísimo menos de ese porcentaje, ronda cerca del 40%, bastante menos que Chaco. Pero, sin embargo, me llama particularmente la atención esta estadística dada por el cronista, en donde Chaco está segundo en el salario mínimo en dólares, $200 de entrada de la ciudad de Buenos Aires. Chaco aparece como el más alto de todas las provincias en cuanto al salario mínimo en dólares, más del 200. Corrientes, en cambio, tiene $68 el salario mínimo promedio, pero tiene mucho menor porcentaje de pobreza. Algo no está cerrando en esto, algo no está bien, no concuerda, ¿no? Porque 69,76 dólares es el indicador del salario promedio mínimo vital y móvil, medido en dólares, que tiene Corrientes. Chaco tiene 200, o sea, bastante más que Corrientes, pero Chaco tiene mucho mayor indicador de pobreza que la ciudad de Corrientes o que el Gran Corrientes. A mí no me cierra. Hay algo que está mal. No sé si hay una sobre-representación en Chaco en cuanto a los indicadores. ¿Te acuerdas que en su momento el gobierno de Capitanich se quejaba de que algo no funcionaba? Porque no puede ser, ¿no? Corrientes se gana mucho menos y tiene menos pobreza que eso, ¿no? Es un indicador. Hay que ver cómo está medido eso, ¿no? Sí. Cómo se mide el tema de el salario en dólares. O acá vivimos muy por encima de nuestras posibilidades, como decía González Fraga. Uno puede decir que por ahí la región del NEA, por el tema del aumento del combustible, que te impacta también el tema del flete, etcétera, etcétera, que puede siempre el proceso inflacionario es mucho mayor en la región del NEA, el Chaco, Corrientes, etcétera, y que eso puede influir en el tema de la pobreza. Ahora, me sorprende esto que vos decís de Corrientes, porque si vos ganás menos, la inflación es la misma que en la región del NEA. Entonces, sí, huele raro, hay algo que no cierra. No cierra. No, y bueno, retomo esto que vos decís también, Rubén. ¿Qué consultora, qué fuente es la que mide esto, no? Porque no, digo, el INDEC, en cuanto a los porcentajes de pobreza, mirá, la pobreza en Corrientes, según el INDEC, llegó al 41% en el segundo semestre, y Chaco, en el Gran Resistencia, tiene el 62%. O sea, 20 puntos por debajo está Corrientes prácticamente en cuanto a indicador de pobreza que Chaco, que el Gran Resistencia. Sí. 20 puntos por debajo, pero en salario en dólares, eso sí, es de una consultora privada. Ahí va. Esa es la consultora privada, digamos. ¿De dónde saca esos datos? O sea, ¿cómo lo mide? ¿Cómo evalúa eso? Bueno, no sé cómo lo medirá, pero hay algo que nos cierra. Están mal los datos del INDEC, pero igual es muy llamativo, ¿no? Que Corrientes esté 20 puntos por debajo en concepto de pobreza, que el Gran Resistencia, según el INDEC, a mí me llama la atención, porque se sabe, cualquier analista o consultor económico te dice que los salarios promedio en Chaco son más altos que los salarios promedio en Corrientes. Esto hay una coincidencia casi de todos los economistas o consultores. Y si es el salario promedio menor en Corrientes que en Chaco, como en Chaco va a ser mucho más, 20 puntos más la pobreza que en Corrientes. Cuando estaba diciendo Rubén que los indicadores inflacionarios en cuanto a precios en general en el NEA son parecidos. Sí, es raro. Todo es raro, ¿no? Todo es curioso. Pero bueno, así nos despedimos. No vamos, no con buenas noticias, sino con datos que son elocuentes de esta realidad marcada y que mañana se celebra, los religiosos lo celebran, el día de la Pascua, domingo de Pascuas, así que le mandamos un saludo para todos los que creen, para todos los religiosos. ¿Ustedes celebran las Pascuas, chicos? Yo sí las celebro. ¿Sí? ¿Las celebras? ¿Rubén?
No tanto. Bueno, Rubén está en el lado mío también, en el que yo no celebro porque soy ateo y Encima estamos viendo acá platos típicos de Semana Santa, Ahí está. huevos, rosca. ¿Cómo no celebrar? hay que celebrar, por Claro. supuesto, en la medida. ¿Cuánto estará el pescado? Ojo ¿Cuánto con está el pescado? los pescados. Ayer vi en una carnicería del barrio un manduré de espinado, 6.000 pesos el kilo. Porque Manduré encima, además de espinado. es un producto estacional. Claro, debería ser mucho más barato, ¿no? Sí, debería, pero generalmente los estacionales, y vamos a verlo, fíjense en el INDEC después, cuando nos invites el próximo mes, vamos a ver Lo vamos cómo a analizar. aumentaron los pescados. Bueno, 6.000 pesos el kilo de manduré de espinado. Y mientras tanto, el precio de la carne estaba un poco más barato. Sí. La carne vacuna, la 5.500, carne. Claro, un poco más barato. La carne de cerdo mucho más barato también. Comparado con el manduré de espinado, que debería ser más barato el manduré, Sí. uno supone, ¿no? Que está cerquita y es de estación, como decía Rubén. Pero bueno, así están las cosas. Todo es caro, todo va para arriba, menos los salarios. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene, en donde volveremos. Gracias, chicos, por venir. Gracias por a vos, Roberto, visitarnos. y al Gracias, equipo de Borro, trabajo. como siempre. Bien, nos volveremos siempre. a encontrar el próximo sábado, en donde volveremos a meter el dedo en la llaga acá por Radio Independencia 106.9, a partir del sábado que viene en la famosa Radio Independencia. Chao, chao.